¿Qué tal? Buenas tardes a todos, licenciado. Estamos ya dejando admitir a las personas en la sala. Cuando usted esté listo, puede iniciar. Sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la capacitación de la tarde de hoy. Queremos en primera instancia darle el agradecimiento al presidente del partido, Ricardo Lombana, y al arquitecto Luis de la Cruz, el director de la Escuela de Formación de Liderazgo, y a todos los miembros de este colectivo aquí presentes. En nombre del doctor Dilio Arcia Torres, fiscal general electoral, le damos la bienvenida a esta capacitación cuyo tema a tratar es delitos, contravenciones y faltas electorales. El mismo tiene como propósito el fortalecer el conocimiento ciudadano en cuanto a la importancia de los derechos y deberes electorales. La patria requiere que se le brinde especial relevancia tanto a los procesos democráticos como educarse y educar, para aprender a vivir en una sociedad justa y comprometida con valores morales y cívicos. Esperamos que sea de su completo agrado. A continuación le voy a presentar un pequeño extracto de la hoja de vida de nuestro facilitador de la tarde de hoy, que es el magíster Javier Herrera. El licenciado Javier Herrera es abogado y mediador idóneo. Tiene una maestría en docencia superior, tiene una especialización en Derecho Penal, Procesal Penal, Derecho Informático, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, al igual que Derechos Humanos. En este momento, el licenciado Herrera ocupa la posición de jefe de la Oficina de Capacitación de la Fiscalía General Electoral. Es fiscal, coordinador nacional de la Fiscalía General Electoral y es profesor en varias universidades del país. En este momento también el licenciado preside la Comisión de Reformas Electorales del Colegio Nacional de Abogados, vicepresidente de la Comisión de Derechos Informáticos del Colegio Nacional de Abogados y es director país del Comité Euroamericano de Derecho Digital y Nuevas Tecnologías. Con ustedes le dejo a nuestro facilitador, al licenciado Javier Herrera. Muy buenas tardes, gracias Mayr. Reitero el agradecimiento al presidente del partido Movimiento Otro Camino, especialmente a su presidente, el licenciado Ricardo Lombana, y por supuesto al arquitecto Luis Cruz, director de la Escuela de Formación y Liderazgo del partido Movimiento Otro Camino. Ante todo, muchas gracias a todos los presentes. Ya somos más de 38 que estamos en esta capacitación virtual a través de la plataforma Zoom. En la tarde de hoy hablaremos sobre los delitos, las contravenciones y las faltas electorales. Como pueden imaginarse, este tema tiene que ver especialmente con la justicia electoral. A nivel constitucional, la justicia electoral está compuesta por dos instituciones con rango constitucional. La primera, la más conocida por todos porque tiene múltiples funciones, que es el Tribunal Electoral. Y la segunda,
de igual manera, con rango constitucional, es la Fiscalía General Electoral. Ambas son independientes y autónomas, una de otra. No es que la Fiscalía General Electoral pertenece o forma parte del Tribunal Electoral. Somos ambas instituciones, componemos la justicia electoral. El Tribunal Electoral juzga y la Fiscalía General en esa balanza de la justicia investiga delitos y contravenciones electorales. En pantalla pueden ver las funciones constitucionales establecidas en el artículo 144 de nuestra Constitución Política de la República de Panamá, que son las funciones de la Fiscalía General Electoral. La primera función, puedo decir desde mi punto de vista, la más importante, salvaguardar los derechos políticos de todos los ciudadanos de la República de Panamá. Salvaguardar los derechos políticos. El verbo salvaguardar es lo que nos permite hoy estar presentes brindándoles esta capacitación. El 11 de septiembre del 2019 se ratificó al fiscal general electoral, el doctor Dilio Arcia Torres, el cual al entrar en esta administración en la Fiscalía General Electoral se propuso precisamente cumplir estas 4 funciones constitucionales. Y para ello se realizó un estudio a nivel de las normas legales que desarrollan estas funciones constitucionales. Pudimos percatarnos de que la ley orgánica de la Fiscalía General Electoral estaba desfasada desde el año 1972, ya que el Tribunal Electoral, a través de la Ley 5, creó su propia ley orgánica. Solamente le quedaron en esa ley orgánica de Tribunal Electoral y Fiscalía General Electoral de 1972, 2 artículos. Uno, donde se creaba la Fiscalía Electoral, y el segundo, pues que la Fiscalía Electoral, que era el nombre que tenía esta institución antes de la modificación de la reforma constitucional, donde se estableció que nuestro nombre es Fiscalía General Electoral, ¿verdad? Investigaba delitos y contravenciones electorales. Lo que se promovió luego de esta investigación fue una reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General Electoral para poder desarrollar estas 4 funciones constitucionales que ustedes ven en pantalla. Por lo cual, el 9 de julio del 2021 se estableció la ley 232, que es la ley orgánica de la Fiscalía General Electoral. A través de esa ley, entonces, se desarrollan estas 4 funciones y se creó, pues, se creó esta ley orgánica dándole funciones para desarrollar estos artículos que ven en pantalla, entre ellos, pues, el que el fiscal general electoral pudiera crear oficinas dentro de la Fiscalía General Electoral, y se crea entonces la Oficina de Capacitación y Enlace Ciudadano. También se crea otra oficina muy importante, que es la Oficina de Género dentro de esta institución para desarrollar la Ley de Violencia Política de Género, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que es la Ley 184 del 2020. Continuamos con la segunda función constitucional nuestra, vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos en lo que respecta a los derechos y deberes políticos electorales. Tercera función, perseguir los delitos y contravenciones electorales. Y la 4ª función, como les indicaba anteriormente, ejercer las demás funciones que la ley señala. Es importante la creación de la ley 232, que es nuestra ley orgánica, porque a través de esa ley orgánica nosotros pudimos desarrollar la función administrativa y ampliar la función judicial, que posteriormente dio como resultado
impulsar aproximadamente 35 artículos dentro del Código Electoral, que hoy en día son parte del Código Electoral, que adoptaron precisamente recomendaciones de los observadores de la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Durante la elección del 2019. Por lo cual se impulsó la creación de las Fiscalías Administrativas Electorales. Entonces, la Fiscalía General Electoral tiene competencia a través de las Fiscalías Penales y las Fiscalías Administrativas Electorales. En todos estos procesos penales y administrativos electorales, esta institución, en cumplimiento de su función constitucional de salvaguardar los derechos políticos de todos los ciudadanos, actúa en los procesos electorales en interés de la sociedad. En pantalla podemos ver los bienes jurídicos tutelados por esta Fiscalía General Electoral. Desde de la justicia electoral, más que todo, corrijo, de la justicia electoral. Vemos un termómetro que nos indica la gravedad de los bienes jurídicos tutelados por la justicia electoral. Vemos, por ejemplo, las faltas electorales, las contravenciones electorales, y en el punto más alto de este termómetro, el más grave, son los delitos electorales. Para realizar una analogía a los que no son abogados y no conocen un poco sobre estos temas, podemos poner un ejemplo. Las faltas electorales son las que se sancionan por su inmediatez, que tienen una menor afectación a la sociedad, ¿verdad? Imaginémonos que conducimos un vehículo y nos pasamos la luz roja. El policía, de manera inmediata, al ver que cometimos esta infracción o prohibición al reglamento de tránsito, nos para y nos coloca de manera inmediata una sanción, una boleta, ¿verdad? Por pasarnos la luz roja. De la misma manera, en la jurisdicción electoral, vemos que estos son bienes jurídicos de sanción inmediata, son las faltas electorales, donde requieren una sanción por quien vendría siendo el policía, que en este caso es el Tribunal Electoral quien investiga las faltas electorales. No es la Fiscalía General Electoral. La Fiscalía General Electoral investiga las contravenciones electorales y los delitos electorales, que son bienes jurídicos de mayor gravedad para la sociedad. Siguiendo el ejemplo de la luz roja del semáforo, ¿verdad? Si el conductor se pasa la luz roja, el policía de inmediato le coloca una sanción, ¿verdad? Si ese vehículo colisiona a otro vehículo, el bien jurídico es de mayor impacto, ¿verdad?, a la sociedad, por lo cual requieren una audiencia pública, ¿verdad? Entonces, el policía de tránsito automáticamente le hace una citación para esa audiencia. Esto, en el caso nuestro, vendría a ser una contravención. Y siguiendo el ejemplo, si nos pasamos la luz roja, chocamos un vehículo, pero hay un herido o un muerto, entonces estamos ante un bien jurídico de mucho mayor gravedad. Esto vendría siendo, en el caso de la jurisdicción electoral, un delito electoral, ¿verdad? Que requiere entonces una audiencia pública de igual manera, pero la sanción ya no es económica, sino que estamos hablando de que estaríamos ante la privación de la libertad. Entonces, de esto vamos a desarrollarlo a continuación. Como les indicaba anteriormente, la Fiscalía General Electoral tiene competencia en la justicia electoral a través de las fiscalías penales electorales que investigan delitos y las fiscalías administrativas electorales, las cuales investigan contravenciones en materia electoral. Las fiscalías penales electorales ejercen
su función de investigación de los delitos electorales ante la jurisdicción penal electoral compuesta por los jueces y magistrados organizados en el Tribunal Electoral y los juzgados dentro de los distritos jurisdiccionales, los cuales se componen en 3 distritos jurisdiccionales. El primer distrito jurisdiccional está integrado por las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Darién, Colón y las comarcas de Gunayala, Guargandí, Gunamandú-Gandí y Emberá-Bonao. Tenemos otro distrito jurisdiccional que es el segundo, que está integrado por las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. Y el tercer distrito jurisdiccional está integrado por las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Nové Buglé. En estos 3 distritos jurisdiccionales se encuentran los juzgados penales electorales y existen oficinas de la Fiscalía General Electoral en los 3 distritos jurisdiccionales. También tenemos en la provincia de Los Santos, en las tablas, contamos con una secretaría electoral en esta provincia para apoyo de la Fiscalía del segundo distrito jurisdiccional, que tiene su sede en la provincia de Veraguas, en la ciudad de Santiago. En el tercer distrito jurisdiccional tenemos una Fiscalía electoral ubicada en la ciudad de David, y en el primer distrito jurisdiccional tenemos la sede en calle 50, donde se ubican las fiscalías penales electorales y también se ubican las fiscalías administrativas electorales, las cuales ejercen ante los tribunales o juzgados administrativos electorales, que también tienen sede en Panamá. En la reforma electoral que está vigente para las elecciones del 2024, que es el Código Electoral actual, tenemos como los tipos generales, ¿verdad?, de delitos. Tenemos los delitos contra la libertad del sufragio, los delitos contra la pureza del sufragio y los delitos informáticos electorales. Los delitos contra la libertad del sufragio son los delitos que salvaguardan el derecho de todos los ciudadanos a elegir y ser elegidos durante una elección popular. Los delitos contra la pureza del sufragio salvaguardan el ejercicio del derecho de emitir el voto, permitiendo a los ciudadanos elegir y ser elegidos sin ningún tipo de injerencia ilegítima, coacción, amenaza, soborno, intimidación. Y a la vez aseguran que se lleve con toda disciplina las operaciones ligadas a las consultas electorales. Se subdividen estos delitos contra la pureza del sufragio en 3 subtipos: delitos contra la honradez del sufragio, delitos contra la eficacia del sufragio y delitos contra la administración de la justicia electoral. Tenemos el tercer tipo general de delitos, que son los delitos informáticos electorales. Los delitos informáticos electorales salvaguardan el bien jurídico de la seguridad informática, de igual manera el ingreso o utilización de bases de datos, red o sistemas del Tribunal Electoral, de las corporaciones electorales y de la Fiscalía General Electoral. Veamos en detalle estos tipos de delitos genéricos. Tenemos, por ejemplo, el delito contra la libertad del sufragio, que tiene penas de privación de libertad de 1 a 3 años, que pueden ir hasta los 5 años, ¿verdad? En el artículo 519 del Código Electoral nos dice que se sancionará con pena de prisión de 1 a 3 años y suspensión de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo a los autores materiales o intelectuales que coarten la libertad del sufragio mediante coacción o intimidación, impidan o dificulten a un ciudadano
postularse a un cargo interno de un partido o de elección popular. Quienes violen por cualquier medio el secreto al voto ajeno. Quienes despidan o trasladen de cualquier forma, desmejoren de su cargo o puesto de trabajo a un funcionario público o un funcionario de la empresa privada, o a toda persona protegida con el fuero electoral laboral. Quienes abusen de su autoridad o influencia de un cargo público para actuar en beneficio o en contra de determinados precandidatos, candidatos y o partidos políticos, obstruyan el libre ejercicio de sus actividades proselitistas electorales. También quienes coaccionen o ejerzan o obliguen a sus subalternos mediante la elaboración de listas, amenazas o presiones de cualquier naturaleza a asistir a actos de campaña o a efectuar trabajos para candidatos o partidos políticos. Son algunos ejemplos de los verbos rectores con sus acciones, ¿verdad?, de delitos contra la libertad del sufragio. Tenemos delitos contra la honradez del sufragio, que tiene penas de 1 a 4 años. Por ejemplo, quienes posean o entreguen ilícitamente boletas únicas de votación, quienes emitan su voto a una elección sin tener derecho a ello, quienes falsifiquen o alteren cédulas de identidad personal o suplanten la identidad personal, ¿verdad?, quienes utilizan ilegalmente bienes o recursos del Estado. Tenemos delitos contra la eficacia del sufragio que tiene penas de 2 a 4 años. Por ejemplo, quienes obstaculicen de forma grave el desarrollo de la votación y el escrutinio, quienes completen las actas de votación con personas no facultadas para ello, quienes alteren los resultados de un escrutinio o quienes incurran en dolo o negligencia grave en el cumplimiento de su deber. Tenemos los delitos contra la administración de la justicia electoral, que conlleva penas de prisión de 1 a 2 años. Quienes denuncien una infracción electoral punible a sabiendas de que no se ha cometido esa infracción electoral. Quienes afirmen una falsedad, quienes obliguen o callen la verdad y quienes omitan la obligación de denunciar. Tenemos los delitos informáticos, que son los que tienen una sanción más alta, que conlleva penas de 2 a 6 años y con agravantes que la llevan hasta los 8 años. Por ejemplo, quienes accedan dolosamente, con intención en todo o en parte, a cualquiera de las aplicaciones, sistemas o plataformas tecnológicas del Tribunal Electoral, corporaciones electorales o de la Fiscalía General Electoral, quienes sin autorización obtengan información confidencial que se encuentre contenida en cualesquiera de las aplicaciones, sistemas, plataformas tecnológicas o informáticas o incluso bases de datos del Tribunal Electoral o de la Fiscalía General Electoral. A continuación vemos los delitos electorales más comunes: la retención de la cédula, el cambio de residencia doloso, la compra de votos. Son los delitos electorales más comunes que se cometen durante la elección, ¿verdad? Voy a abrir un espacio en este momento, arquitecto Cruz, para preguntas y respuestas en cuanto a delitos electorales. Los escucho, por favor. Ok, vamos a ver si pueden hacer las preguntas por chat para poderlas leer entonces. Un saludo a la gente que se ha estado conectando. No sé si alguien tiene una pregunta en este momento, quiere hacerla por chat para que el licenciado pueda contestar.
Edwin Samaniego está levantando la mano. Si podemos abrirle el micrófono. Ajá. Arquitecto. Permítame un segundo. Vamos a darle para que abra el micrófono. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, estimado. Bueno, mi nombre es Edwin Samaniegos, soy precandidato del circuito 6-2. Mucho gusto. Lo escucho. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, quisiera hacer una pregunta sobre un tema son candidatos que no residen en el área que estaba escuchando. No lo escuché bien, arquitecto. Señor Edwin, ¿pudiera repetir nuevamente? Ok, está bien, voy a repetir la pregunta nuevamente. Bueno, en mi área, acá en mi circuito 6-2, hay candidatos que no residen en el área, son de diferentes áreas, diferentes partidos, pero nunca han residido, no viven, y eso incurre en un delito electoral porque tienen cambio de residencia doloso. ¿Y cómo haríamos en ese caso? Nosotros acá como precandidatos, han incurrido esos casos como representante, alcalde, inclusive hasta mismos diputados. ¿Cómo haríamos en ese caso? Ok, leamos bien el delito. Cambio de residencia doloso. Cambio de residencia doloso. Una persona que no vive, que usted no conozca, que no viva en su corregimiento, y que se supone que la persona cambió de residencia y va a aparecer o aparece en el padrón preliminar, ¿verdad? Y lo hizo con la intención de favorecer a un candidato o de obtener representación o aparentar tener representación en el corregimiento donde realizó el cambio, ¿verdad? Recordemos que la constitución política de nuestro país nos da la libertad de movimiento, ¿verdad? Nosotros podemos residir en cualquier parte del país. Tenemos esa libertad, ese derecho establecido en nuestra constitución. Por lo cual debemos enfocarnos en el cambio, en el delito. Cambio de residencia, que haya dolo, que haya intención, ¿no? De favorecer a un candidato o partido político de alguna manera, ¿no? A través de las acciones que hemos mencionado anteriormente, de obtener algo a cambio, ¿no? Y estar incurriendo en otros delitos adicionales. Entonces, veamos bien este tema que es muy interesante y es uno de los temas que más nos consulta. En enero finalizó el periodo para la impugnación del padrón preliminar, que era la primera oportunidad donde el ciudadano o los que pretendían ser candidatos, hoy son precandidatos, ¿verdad? O el ciudadano o la fiscalía podía impugnar, ejercer una primera acción administrativa, no penal, contra aquellas personas que aparecían en ese padrón preliminar, que usted las identificaba, que no son vecinos suyos, que estaban inscritos en ese padrón preliminar, usted los podía impugnar. Y ahí es donde la participación ciudadana es importante, donde el precandidato, candidato o el ciudadano, los partidos políticos, deberían de haber tenido o pudieron haber tenido una oportunidad de oro para impugnar a todas aquellas personas que ustedes inicialmente tenían un indicio que no vivían o no viven o no pertenecían a su corregimiento o a su área, ¿verdad? Entonces, si tenemos personas que no viven allí, usted tenía esa oportunidad hasta enero, ¿verdad? De impugnar y de presentar todos los elementos, pues, que usted consideraba ante el Tribunal Electoral para impugnar ese padrón preliminar, ¿verdad? En este momento ya pasó ese momento, ese tiempo electoral ya pasó. Estamos en esta etapa, en este periodo de tiempo, donde los juzgados administrativos, los jueces deben de llamar a audiencia, ¿no? Para darle traslado, pues, a las partes, a las personas que han sido impugnadas para sus descargos, ¿no?
y a través de esa audiencia, entonces, los jueces administrativos electorales, pues dispongan, ya sea si acogen la impugnación de esos ciudadanos. Si en el padrón final, que debe estar aproximadamente en enero, ¿verdad? Ya impreso y repartido ante todos los partidos políticos y las autoridades y darle traslado a los ciudadanos, ¿verdad? Aparecen, todavía usted ve personas que no viven en su corregimiento, entonces podríamos estar, si esa persona en ese padrón se cambió por primera vez a esa área donde usted cree que no tiene derecho a estar ahí, porque él realizó pues un cambio de residencia doloso. Entonces, ante este cambio de residencia doloso, nos corresponde investigar a la Fiscalía de oficio, pero nosotros no conocemos, ¿verdad?, a las personas que viven en cada corregimiento. Nosotros podemos realizar actos, ¿verdad?, de control para verificar, pero la Fiscalía también impugna el padrón preliminar, que es la parte administrativa. Así que necesitamos del ciudadano, ¿verdad?, que denuncie a aquellas personas que realizaron cambios de residencia de manera dolosa y debemos adjuntar entonces la prueba, ¿verdad? El Código Electoral nos da indicios, ya sea para impugnar en el área administrativa o para denunciar a ciudadanos que, por ejemplo, creamos que no viven en su corregimiento. Por ejemplo, en la parte administrativa nos define en el artículo 4 del Código Electoral lo que es la residencia electoral, ¿verdad? Y el decreto 29, que es el decreto que rige las elecciones del 5 de mayo del 2024, también nos indica que una residencia electoral nos la va definiendo cada vez más, donde la persona pernocta 4 noches seguidas durante la semana. Pero eso es para la impugnación del padrón preliminar. Entonces, ¿cómo yo puedo indicar si una persona realizó un cambio de residencia dolosa? Entonces, tengo que probar que hay dolo, que hubo intención, que esa persona se cambió de residencia con la intención de favorecer, pues como le indiqué hace un momento, a un candidato, a un partido político, y pudiera incluso dentro de esa intención haber otros delitos como los mencionados anteriormente. Vamos a ver algunos de ellos. Licenciado, tenemos una pregunta adicional. No sé si cae dentro de lo que va a explicar. Se la voy a leer. Dice, en un delito, que si es un delito electoral o dentro de qué escenario cae si uno como candidato o parte del equipo del candidato apoya, por ejemplo, a un equipo deportivo y le coloca el nombre del candidato al uniforme. Todo tenemos que verlo dentro del contexto del tiempo electoral. Recordemos que hay una veda electoral. Durante el periodo de veda electoral no puede haber ningún tipo de propaganda ni publicidad. Y recordemos también de que no es competencia a nivel legal del Código Electoral de la Fiscalía General Electoral investigar ni sancionar las faltas electorales. Lo vamos a ver más adelante. Nosotros quisimos traer este seminario con el título Delitos, Contravenciones y Faltas Electorales, precisamente para que el ciudadano, los candidatos, los miembros del partido político y todos los ciudadanos conozcan bien la competencia de la Fiscalía General Electoral, que es investigar delitos y contravenciones electorales. Las faltas electorales, según el Código Electoral, las investiga y las sanciona el Tribunal Electoral a través de los directores, del Director Nacional de Organización Electoral y los directores provinciales de Organización Electoral. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Pero es importante para la Fiscalía General Electoral y para todo ciudadano que conozca qué hace nuestra institución, cuál es el rol que nosotros desempeñamos dentro de la justicia electoral.
Por ejemplo, vimos una publicidad en el mes de febrero, varias publicidades en el mes de febrero, que eran los carnavales, que algunos candidatos o precandidatos o diputados ponían publicidad en los camiones cisterna. ¿Alguno de ustedes vio esa publicidad o la escuchó en los medios tradicionales o digitales? Señor Reinaldo Mora, lo veo en pantalla, ¿la pudo llegar a ver? Sí, ¿verdad? Fue un hecho público y notorio, pero decían que el fiscal general electoral estaba, ¿qué? Durmiendo, o que el fiscal general electoral no investigaba, ¿verdad? Pero ahora conocemos, y ustedes como candidatos, o precandidatos, o miembros de un colectivo político, o como ciudadanos, ya saben de manera idónea que no es competencia ni constitucional, porque la Fiscalía investiga delitos y contravenciones, ni competencia legal, ya que le corresponde en el Código Electoral, está establecido, investigar las faltas electorales, que es publicidad, encuestas, informes, ¿verdad? Es del Tribunal Electoral. Las faltas, en ese momento, por la inmediatez, que eran temas de publicidad, como muy bien indica el ciudadano que nos realizó la pregunta, si hay un tema, una violación a la veda electoral, es competencia con publicidad de un candidato, precandidato, diputado, representante, alcalde, es competencia de investigarla del Tribunal Electoral, no de la Fiscalía General. ¿Hay alguna otra pregunta para avanzar y cumplir con el tiempo? Sí, licenciado. Básicamente aquí queda otra pregunta y era también con el tema, más o menos va vinculado. ¿Cómo se puede investigar un delito electoral? Por ejemplo, el clientelismo. Dice que ahora los alcaldes, representantes y diputados lo disfrazan como una ayuda social. ¿Cuál sería el procedimiento ahí? Tiene un momento para silenciar eso. La prueba es el alma del proceso, ¿verdad? Es la sangre que corre por las venas del proceso penal, ¿verdad? Y en este caso electoral. Nosotros podemos aperturar una carpetilla, una investigación, iniciar actos de investigación por algunos indicios, ¿verdad? Que nos puedan dar. Pero si no tenemos una prueba, no podemos recabar las pruebas necesarias, ¿verdad? Para poder llevar a estas personas ante una imputación de cargos en los juzgados penales electorales, realmente si la persona lo denuncia y no me pone una prueba o un indicio que yo pueda llevar, tenga la convicción necesaria para poder imputarlo y que los jueces al final puedan hacer justicia, ¿verdad? Que los jueces son del Tribunal Electoral y los puedan sancionar realmente ante un hecho muy escueto, ¿verdad? De que creemos que sin una prueba no podemos hacer mucho, ¿verdad? Entonces, es importante incentivar al ciudadano, a los periodistas, a los medios de comunicación tradicionales y digitales a realizar investigaciones en lo que es periodística, reales que puedan amparar esas noticias con pruebas reales. También tenemos que ver el tema de la calidad de parte. Hay ciudadanos que tienen cargos como diputados que en la Fiscalía General Electoral a nivel constitucional no puede investigarlos. Un diputado sabemos que constitucionalmente lo investiga la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, tenemos que observar también el tema de la calidad de parte del ciudadano, ¿verdad? Que vamos a investigar. Entonces, resumiendo, necesitamos tener o establecer pruebas o elementos que nos lleven a la convicción real de un delito. Ya tenemos, por experiencia, jurisprudencia de la Corte, de los tribunales penales electorales, que una simple glosa
no nos sirve a los fiscales para imputarle cargos a un ciudadano. Tenemos que tener más elementos de convicción, ¿verdad? Continuamos con la capacitación ahora con la competencia de las fiscalías administrativas electorales. La Fiscalía General Electoral en el artículo 617 nos indica que creará fiscalías administrativas electorales que actúen ante los juzgados administrativos electorales, las cuales tendrán competencias para recibir denuncias electorales, ejerciendo los actos de investigación correspondientes con la finalidad de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Esta es parte de los avances en la justicia electoral, ¿verdad? Anteriormente, los juzgados o los jueces administrativos electorales investigaban y sancionaban las faltas electorales, y en ese momento, en el código anterior, se le llamaba también las faltas administrativas electorales, que ahora vienen a ser competencia de las fiscalías electorales establecidas en el capítulo 5 bajo el título de contravenciones electorales. Y una contravención electoral es una infracción o prohibición a la norma legal que produce un daño social de menor gravedad que un delito, pero de mayor gravedad que una falta, ¿verdad? Entonces, conlleva una investigación por parte de las fiscalías electorales, ya que anteriormente las investigaba como falta electoral, las administrativas electorales las investigaba el tribunal electoral, pues los jueces electorales, y ahora en desarrollo del principio del debido proceso y el principio de legalidad, la investiga la fiscalía y la juzga el tribunal electoral a través de los jueces administrativos electorales, ¿verdad? Las sanciones van desde arresto de 3 meses o multas de 150 balboas, inhabilitación para inscribirse en partidos políticos, hasta multas que llegan a las 25.000 balboas. Veamos algunas de estas contravenciones, algunos ejemplos de estas contravenciones. Quienes coarten el derecho a la libre inscripción o renuncia como adherentes a un partido político. Quienes paguen o reciban o prometan, ¿no?, recibir dinero o bienes y servicios en especie por inscribirse o renunciar como adherente a un partido político. Si te prometen pagarte algo, ya sea darte un zinc, darte bloques, arena o en especie, ¿verdad?, a cambio de que te inscribas en un partido político, estamos ante una contravención electoral que la investiga la Fiscalía General Electoral. Quienes violen las exoneraciones reconocidas a los partidos políticos es ejemplo de otras contravenciones. Los funcionarios, ¿verdad?, electorales que incurran en dolo o negligencia leve en el cumplimiento de su deber, están ante una contravención electoral. Quienes promuevan impugnaciones temerarias, ¿no?, es otra contravención electoral. Los tesoreros de los precandidatos que no presenten informes de ingresos y gastos de campaña en el plazo requerido. Esto es importante. Aquellos precandidatos que tengan que tener, según la norma, un tesorero de campaña, ¿verdad?, tiene que presentar el informe en el tiempo que estipula el decreto 29, ¿verdad?, que lo rige para la elección del 5 de mayo del 2029. Tienen que presentar en ese tiempo requerido si no están ante una contravención electoral. Las contravenciones más comunes son la violación a la ley seca durante el evento electoral. También quienes estén en el recinto electoral en el momento de la votación solamente pueden estar allí
aquellas personas que tienen derecho a ello, o sea, el ciudadano, los representantes de los candidatos o partidos políticos y los miembros de la mesa de votación, ¿verdad? Quienes porten armas, nadie, señores, nadie, ningún ciudadano que no tenga permiso aunque tenga permiso de porte o tenencia, vamos a aclarar, el día de las elecciones puede portar armas. ¿Quiénes son los únicos que pueden portar armas? Los miembros de la fuerza de la Policía Nacional, ¿verdad? Ellos son los únicos que pueden portar armas. Ningún ciudadano puede portar armas aunque tenga permiso de porte o tenencia, ni siquiera en su vehículo personal. La debe dejar en resguardo en su residencia. Si usted se va en su vehículo el día de la elección y lleva un arma en el vehículo personal, aunque tenga permiso de porte o tenencia, está ante una contravención electoral, que conlleva una sanción, ¿verdad? Entonces, continuamos. Hemos querido, como les indiqué, para aclarar las competencias del Tribunal Electoral y Fiscalía General Electoral, hemos querido traer el tema de las faltas electorales. Recordando que es competencia del director y subdirector nacional de organización electoral, sus directores regionales, el presidente de todas las corporaciones electorales, e incluso los delegados electorales, durante el ejercicio de sus funciones, quienes podrán ordenar el arresto hasta por 2 días por desobediencia o falta de respeto de que fueran objeto. También tienen competencia para sancionar las faltas electorales. Las faltas electorales más comunes son la veda electoral, la propaganda en instituciones públicas, propaganda sucia. También tenemos otras faltas electorales, como lo son quienes realicen cualquier tipo de actividad proselitista o propaganda política dentro de las oficinas, como le indicaba hace un momento, dependencias y edificios públicos. Quienes utilicen sin autorización del Tribunal Electoral o la Fiscalía General Electoral de emblemas o símbolos sin la autorización de nosotros, de estas dos instituciones. A los encuestadores. Disculpe que hay una música de fondo aquí, permítame. Sí, ya la suspendí. Ah, era suya. Ah. Sí, es de la Filmina. Ah, ok, pensé que era algún socio aquí, algún miembro que se puso. Disculpe, continúa, por favor. Muchísimas gracias. A los encuestadores, como vemos, las faltas van enfocadas a publicidad, a encuestas, pautas hacia los medios de difusión, ¿verdad? Medios de comunicación. Por ejemplo, al medio de difusión que acepte pautas que omitan, ¿no? Como parte integral de esa pauta, la identidad del precandidato, candidato o partido responsable de la propaganda. Quiere decir que si usted va a hacer si ustedes están en periodo, ¿verdad? Ya no están en veda electoral, sino están en periodo de campaña interna y hacen propaganda, debe de indicar su nombre, debe indicar quién la paga, quién la promueva, ¿verdad? Si es el partido, es el precandidato o el candidato responsable de la misma. Los particulares también tienen injerencia, que publiquen contenidos digitales y omitan dicha información de quién, si es pagada, quién la está pagando. O que acepten publicidad de esta, ¿verdad? En sus redes. Son ejemplos de estas pautas. A ver, el procedimiento para denunciar las faltas electorales nos lo indica el artículo 736. El funcionario que tenga conocimiento de los hechos levantará un informe que lo remitirá al Tribunal Electoral o a su superior para que éste lo envíe, dice así el Código Electoral, al Tribunal Electoral. Este numeral del artículo 736
nos da a nosotros la facultad como funcionarios, ¿verdad? O servidores públicos, funcionarios electorales, de recibir también la Fiscalía General Electoral para darle acceso a la justicia electoral a todo ciudadano, todo precandidato o candidato que pueda presentar una denuncia si no conoce la competencia o no está claro de cuál es la competencia, puede denunciarlo ante la Fiscalía Electoral y nosotros vamos a levantar un informe y le haremos traslado al Tribunal Electoral para que ellos investiguen. Por acceso a la justicia la recibimos tal cual lo indica el artículo 738. El numeral 2 dice, el funcionario que tenga conocimiento de los hechos dará traslado del informe o de la investigación al afectado para que éste, dentro de los 5 días siguientes, aporte las pruebas de descargo y formule las alegaciones que estime conveniente. Entonces, de esta manera, vemos las competencias de la Fiscalía General Electoral en cuanto a los temas de las fiscalías penales electorales como de las fiscalías administrativas electorales. Estamos hablando de la justicia penal electoral y la justicia administrativa electoral. En este momento, antes que empecemos a hablar de cómo se denuncia, abro otro espacio para contestarle cualquier consulta que tengan sobre las faltas administrativas o las contravenciones electorales. Ok. Vamos a ver si alguien tiene preguntas en esta parte. Ok, la música de fondo. Licenciado, había una pregunta trazada, decía si las investigaciones las tiene que hacer el denunciante, ¿qué trabajo de investigación hacen los fiscales? Esa quedó, fue del tema anterior. Pero ahora... Voy a responder esa. Ajá. ¿Qué investigación tiene que hacer un ciudadano? Ninguna. Ninguna investigación. Pero si usted me denuncia, vamos a hablar claro, si usted me denuncia, en la casa de al frente estaban comprando votos. ¿Usted qué cree que yo puedo, como fiscal, o cualquier fiscal penal electoral, puede realizar alguna investigación para que llevarlo ante una imputación? Ante hechos tan básicos, mínimo me tiene que denunciar, que es muy importante, modo, tiempo, lugar, ¿verdad? Si usted entra o va a la Fiscalía General Electoral, por lo menos debe indicar el modo, cómo se cometió el delito, ¿verdad? No sé, el tiempo, en qué momento, el día de hoy, ¿verdad? A tal hora, ¿verdad? ¿En dónde? En el corregimiento, distrito, en qué provincia, en qué calle, ¿verdad? Modo, tiempo, lugar, por lo menos básico. Usted puede narrar los hechos con esos 3 elementos, ¿verdad? De modo, tiempo, lugar. Identificar a la persona que cometió el delito. Porque volvamos al ejemplo que les di. En la casa de al frente, vamos a decir, en la casa de al frente de la mía, que yo vivo en la casa 3 de la calle 8 de diciembre, del corregimiento de San Sebastián, de la provincia de Chiriquí, el candidato Jorge Torralba, ¿no? Que es vecino mío, si no quiero decir mi nombre no lo digo, pero que es vecino mío, vive en la casa 12, ¿verdad? El día 5 de mayo, ¿verdad? En 2024, a las 9 de la mañana, ¿verdad? Lo vi que estaba comprando votos. ¿Cómo yo sé que estaba comprando votos? Bueno, el testimonio mío. Si es anónimo, si es anónima la denuncia, pensemos bien, porque el sentido común nos tiene que llevar a presentar una denuncia que diga, ¿sabe qué? La fiscalía tiene que hacer algo, señores. Pero es el sentido común que nos tiene que indicar cómo yo puedo denunciar. No, o sea, no puede ser tan sencillo. O sea, no debe ser anónima. No puede ser anónima, pero el sentido común tiene que privar cuando yo presento una denuncia, ¿verdad? Si yo denuncio, atropellaron a una persona, justicia ordinaria, y no digo ni dónde, cómo, cuándo, o sea, sé que la atropellaron, pero ¿dónde? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Cómo yo puedo llevar
obtener un elemento mínimo de convicción para llevar a un tribunal? ¿A quién? Si no tengo base para ello. Entonces, no es que el ciudadano, y me disculpan, no es la intención regañar al ciudadano, pero no es que el ciudadano tenga que investigar, pero presentar una denuncia que tenga la base suficiente para poder, los indicios suficientes para poder que el fiscal pueda realizar una investigación, ¿verdad?, que le lleva elementos de convicción que pudiera, con esos elementos de convicción, llevar a la imputación a las personas que el ciudadano denunció. No tiene que venir el ciudadano y decir, incluso la denuncia no, realmente puede ser anónima. No tiene que ser parte de la carpetilla de investigación. Ok, muchísimas gracias. Pero tiene que tener elementos básicos. La prueba, hoy en día tenemos todos un aparato que nos permite grabar audio y video y muchas cosas más, tomar fotografías, ¿verdad? Que todos tenemos un teléfono hoy en día. La excepción sería quien no lo tiene, ¿verdad? Después que no violemos, que no causemos una nulidad procesal violando derechos humanos, subiéndolo a medios de comunicación, violando la intimidad, la imagen de las personas, ¿verdad? Que después dentro del desarrollo de esa investigación o en una audiencia pueda crear una nulidad procesal y se caiga el caso, pues lo que se insta es que el ciudadano, si puede grabarlo y presentarlo como una prueba, nosotros realizamos la cadena de custodia de ese y hacemos la extracción de la prueba digital con la correspondiente cadena de custodia y se lleva ante los tribunales, ¿verdad? Como una prueba. Pero nosotros vamos a recibir realmente y vamos a realizar las investigaciones que realmente tenga eso es lo mínimo, lo básico. Si no lo tiene, ¿qué podemos exigir como justicia? Como justicia, ¿qué podríamos? Yo me pregunto como ciudadano también, si yo hago una denuncia tan escueta, ¿realmente yo estoy accesando a la justicia como mi deber ético, ¿no? Ciudadano, ¿verdad? De denunciar un hecho realmente que lleve a lo que yo busco, a que se haga justicia. Entonces yo tengo que mínimo tener, no necesito realizar una investigación, y vuelvo al punto, pero sí por lo menos denunciar éticamente como ciudadano, pues lo mínimo, escribiendo modo, tiempo y lugar, ¿verdad? Y nosotros vamos a regalarle al final de esta capacitación el decreto 29 y el código electoral. Ustedes van a poder tener acceso a él de manera digital, descargarlo en sus computadoras, en sus celulares, para que todo este resumen que les hemos hecho aquí en esta pequeña presentación, ustedes puedan tener ahí los delitos, las faltas y las contravenciones. Y también, arquitecto Luis Cruz, de la Cruz, perdón. Sí, dígame. Estamos preparando capacitaciones sobre talleres, más que todo, talleres sobre los tipos de delito, donde vamos a tener los elementos de convicción que el fiscal mínimamente puede tener para llevar este caso ante la justicia electoral, ante los jueces, ¿verdad? Con una imputación. Los elementos mínimos que un fiscal debe reconocer, recabar, ¿verdad? Dentro de sus actos de investigación. Y también qué actos de investigación preliminar podemos nosotros realizar, ¿verdad? Dentro de la Fiscalía General Electoral. Licenciado, tenemos una pregunta aquí del señor Julio Jaramillo. Él es el fiscal de ética del partido. Quisiera darle la palabra al señor Julio para que por favor haga su pregunta. Permítame un segundo para habilitarle el micrófono. Señor Julio, ¿puede levantar la mano, por favor, para ubicarlo más rápido y habilitarle el micrófono? Sí, gracias, por favor. Aquí está. A ver, solicitar reactivar. Ahí se le está haciendo la solicitud, señor Julio, para que active el micrófono, por favor, y haga su consulta. Debe activar el micrófono, señor Julio.
No se le escucha, señor. Ahora sí, ahora sí. ¿Aló? ¿Me pueden escuchar? Ahora sí, señor Julio. Bienvenido, por favor, adelante. Gracias, muchas gracias. Ante que todo, a gusto compartiendo con estos temas electorales con la Fiscalía General Electoral. Licenciado, una pregunta muy importante para los temas que se dan a lo interno del colectivo político, porque existen los delitos electorales, sabemos las contravenciones electorales, que los mismos conforman parte de una jurisdicción especializada, que es la jurisdicción electoral, y que tiene competencia privativa para la investigación de los delitos y las contravenciones electorales, como lo establece el artículo 144 de la Constitución, para la Fiscalía General Electoral. La pregunta es la siguiente: ocurrido un hecho, una contravención, como la que señala el 551 numeral 2, de estos pagos o promesa de pago para inscribirse en colectivos políticos, donde tenemos claro de que es una contravención electoral y que evidentemente son materia de la jurisdicción electoral, si estos hechos pueden ser investigados de manera paralela, o sea, de manera simultánea con las fiscalías o de ética o de jurisdicción a lo interno de los partidos políticos, si la fiscalía ya ha acogido competencia privativa. ¿Esto es posible o esto está totalmente violentando la jurisdicción especial que es la materia electoral? Y en ese sentido hay que dar paso a la justicia electoral para que ella asuma la competencia privativa y se tendrá que esperar el resultado. Dígame cuál sería su opinión primeramente sobre este tema, porque evidentemente que los partidos también tienen sus normas estatutarias y obviamente en ese sentido también hay que depurar y hay que adecentar el tema de la justicia interna. Entonces, dado un caso de contravención electoral, si acoge la competencia privativa el Tribunal Electoral, ¿es viable o no que se haga una investigación interna por el partido político? ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Qué artículo me dijo, por favor? ¿Lo repite? El artículo 551, numeral 2 del Código Electoral, con respecto, se sancionará con pena de 500 a 2.000 días multa a los que como autores o materiales o intelectuales, numeral 2, paguen o reciban, prometan pagar o acuerden recibir dinero o bienes o servicios en especie por inscribirse o renunciar como adherente de un partido político. Esto sería compra de votos, ¿no? ¿Verdad? Podría verse de esa manera. Paguen o reciban, prometan pagar, acuerden recibir dinero, bienes o servicios en especie por inscribirse o renunciar como adherentes de un partido político. Estamos ante la jurisdicción electoral, ¿verdad? Hay casos que tenemos en nuestra jurisprudencia, que tenemos, por ejemplo, el caso del bebedero de las tablas, ¿no? Que se vio también que se tuvo que realizar una nueva elección, ¿verdad? Donde en cada casa había fotografía, donde tenía bloques, hojas de zinc, etc. Y se conllevó incluso a una nueva elección. Nosotros investigaríamos y el Tribunal Electoral entonces juzgaría. Si es un tema interno del partido, nosotros respetamos la autonomía partidaria. En este caso, ustedes tendrían que tener acceso primero, o sea, elevar todo en la investigación a lo interno del partido y posteriormente se le daría traslado al Tribunal Electoral para que ellos nos corran traslado para la investigación de esa contravención electoral tal como lo establece el artículo del procedimiento para las contravenciones electorales. Ok, muchas gracias. Licenciado, todavía tengo unas preguntas aquí atrasadas. ¿Tiene tiempo para seguirlas atendiendo? Sí, tenemos tiempo, estamos para Ok. ustedes. La licenciada, acá hay una pregunta, dice, si conociendo las tres formas más frecuentes de delitos electorales que sabemos que ocurren en la mayoría de los circuitos a nivel nacional, ante esta situación, ¿qué mecanismo utilizaría el Tribunal Electoral para contrarrestarla en mayo del 2024? Era una consulta que había aquí pendiente.
Recordemos que nosotros no somos tribunal electoral, Ok, somos Fiscalía General Electoral. Tema de organización electoral, la organización de las elecciones, la comisión de reformas electorales, cada 5 años se actualiza la ley electoral. En este nuevo, en el nuevo código electoral, ahora el fiscal general electoral tiene voz y tiene voto en los temas en lo que respecta a sus funciones constitucionales. Esto quiere decir que tiene, y me enfoco más que todo para responderle en el primer numeral, que dice salvaguardar los derechos políticos de todos los ciudadanos. Entonces, el fiscal general electoral en la Comisión de Reformas Electorales, la que se convocará para el 2024 en adelante, el fiscal general electoral tendrá voz y voto, que antes solamente tenía voz, ahora tendrá voto en los temas que correspondientes a sus funciones constitucionales. Así que ahí habrá que hacer promover pues algún artículo, tal como hicimos en la modificación del actual Código Electoral, que promovimos 35 artículos que se incorporaron al Código Electoral, que más que todo están enfocados en cumplir las funciones constitucionales, en estas 4 funciones constitucionales de la Fiscalía General Electoral, y desarrolló la justicia administrativa electoral. muchas gracias, licenciado. Ahí tenemos más preguntas. Acá, para los que están preguntando, el seminario va a estar grabado y va a estar en el portal de la escuela. Próximamente dejaremos saber, gracias a los que están todavía aquí en vivo. Al final, los que pueda tener aquí su registro de nombre y apellido, el licenciado Herrera me mencionó que podríamos incluso, se le puede emitir incluso un certificado de participación. Me confirma en esa parte al final, señor Javier, para ver si yo puedo coordinar acá con los que se queden aún y me faciliten sus datos. Acá tengo una pregunta, dice, en contravenciones, asistencia de una segunda persona para ayudar a personas con discapacidad para ejercer su voto, no debería ser un activista de partido político, debería ser su representante legal. No sé si esto era una pregunta o un comentario. Disculpe, acá tengo otro. Dice, la entrega de bolsas de comida o servicios como medida de presión arterial y similares en los lugares donde un partido político hace inscripciones, ¿es considerado también como una contravención? La entrega de bolsas de comida. Ajá, correcto. Caería también dentro del tema de compra de votos. No sé cómo. Con el objeto de medición de veamos la acción, tendríamos que ver la acción con el objeto de, si es un candidato en un tiempo electoral, es compra de votos y tenemos los elementos mínimos, lo llevamos ante la justicia, ¿verdad? Electoral. Ajá, aquí hay otra pregunta. Dice, si en el evento de que un candidato en firme o cualquier persona insta a denuncia a otro candidato falsamente, ¿de cuánto serían las multas? Estamos hablando de 2 hasta 4 años. 2 a 4 años. Ok. Se puede caminar en esta época de veda haciendo jornadas de inscripción. Perdón, me dijo que si es una denuncia falsa. Ajá, denuncias falsas. Es una denuncia falsa, estamos ante un delito contra la administración de la justicia electoral que va con pena de prisión de 1 a 5 años. Prisión de 1 a 5 años. Ok. Jornadas de inscripción. Dice, en el caso de que tengamos un candidato que es actual representante y en tiempo de campaña, él puede dar materiales de construcción alegando que es autoridad y que es ayuda social. ¿Esto sería incurrir en un delito? En tiempo de campaña ya no hay veda electoral, se puede denunciar y nosotros podemos investigarlo. Si él puede alegar, pero si dentro de la investigación no vemos ningún acto donde lo sustente, estamos ante una infracción a la norma electoral. Ok.
Ok. Dice, en el caso de fallas de índole digital, como hurto de bases de datos digitales de algunas personas, en algún momento participó en partido, ¿se puede realizar expulsión del partido o hay medidas de prisión? Depende de los estatutos del partido. Recuerden que mucho tiene que ver el tema de la autonomía de los partidos políticos. O sea, si en sus estatutos ustedes tienen este tipo de contravenciones o prohibiciones, ustedes tienen esa autonomía. Sin embargo, si hay una violación a una app del Tribunal Electoral o a una base de datos de la Fiscalía o una corporación electoral, estamos ante un delito informático, como les indiqué, que tiene penas que van desde los 2 a los 6 años y con agravantes hasta los 8 años de prisión, ¿verdad? Ok. Acá quedó una pregunta sin responder, licenciado, que era sobre el tema de hacer caminatas para hacer inscripciones. Si eso se puede hacer en tiempo de veda. En tiempo de veda no lo pueden hacer. O sea, no se No puede sé. hacer caminatas de inscripciones, entonces. O pedir Eso votos. está en el decreto 29. Decreto ¿no? 29. Ok. Y recuerden que es el tiempo de organización de la campaña electoral. No es un tema de justicia acá electoral, sino es más que todo de cómo se realizan. Si es una encuesta, una caminata, publicidad durante el periodo de veda, entonces hay una sanción. Sería una falta, o si es un incumplimiento a la veda electoral, una contravención, dependiendo en el tiempo que establece el decreto 29. Ok. Por la norma electoral. Aquí varios estaban haciendo la pregunta. Espero que hayan quedado... Hay una más. ¿Cuándo termina la veda electoral? Eso depende cuando termine la elección interna de los partidos políticos, la convocatoria. ok. Y hago énfasis en esto. Recuerden que eso es un tema de organización electoral, que es competencia del Tribunal Electoral, no de la Fiscalía. Nosotros tenemos competencia para salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos, vigilar la conducta oficial de los servidores públicos, investigar delitos y contravenciones electorales. El Tribunal Electoral tiene otras competencias, como es la organización de las elecciones, y a nivel legal sancionar las faltas electorales. Licenciado, tenemos una pregunta aquí muy buena de parte de la licenciada Lisbeth de la Secretaría de Personas con Discapacidad del partido. Ella quería saber si la persona que asiste a un discapacitado el día de las votaciones debe ser su representante legal o puede ser un activista político. La norma no lo establece. No difiere, es la voluntad. Lo que tenemos que tener en cuenta es la voluntad de la persona. Ok. Si la persona dice, yo no quiero que me lleve mi hija, quiero que me lleve tal persona y es de un partido político, pues se respeta la voluntad del ciudadano. Recuerden que el voto es libre, entonces es la voluntad de la persona. Si es una persona que está incapacitada, que tiene alguna interdicción judicial, pues que no puede votar, pues no puede porque tiene un interdicto, es una incapacitada. Pero si es una persona que está lúcida, que aunque esté en tercera edad, aunque sea discapacitada y tiene lucidez, tiene todo el derecho de votar y él decide quién la lleva. No es el partido, no es el colectivo, no es ni el tribunal, ni es la fiscalía, ni es un policía nacional, ni un juez de paz. Es la persona. Ella es la que decide quién la lleva, quién la acompaña a la mampara. Y es ella la que ejerce el voto, ¿verdad? Si la persona está incapacitada judicialmente, entonces es otro tema. Ok, muchísimas gracias. Dice, ok, bueno, sobre el tema nada más preguntaban, dándole seguimiento a este tema en particular, le doy mucha atención a la Secretaría de Personas con Discapacidad porque estos temas a veces no se hablan claro. Ya usted dijo entonces el tema de la intención. El mismo, si la misma persona acompaña a muchas personas o se le da la misma asistencia a personas con discapacidad,
Y esto es voluntad de las personas, no, no cae ningún tipo de sospecha, ¿no? Ni nada, siempre y cuando sea voluntad de las personas, como usted lo mencionó, ¿no? Es la voluntad del ciudadano, es la Ok, voluntad de la persona. ok. Eso Aquí, es lo que debemos, eso es lo que se tutela, es el derecho político a escoger. Es la persona la que debe de ejercer decidir quién sí, quién no la va a acompañar. ok, Puede verse sospechoso, como te estoy leyendo ahí, puede verse sospechoso, pero entonces hay que hacerle más conciencia. Entonces corresponde a la organización electoral, a las autoridades, a los partidos políticos, hacer más docencia para que la persona decida bien, ¿verdad? ¿Quién la va a acompañar, quién no? ok. Seguimos, tenemos, ajá, tenemos, todavía las personas están escribiendo. Hay una pregunta aquí, dice, licenciado, ¿qué caso nos pudiera dar o mencionar como ejemplo de algún fraude electoral que haya sido juzgado en Panamá y qué sanción se le dio Mira, al... hay un caso que debe ser la estrella en el camino que todos debemos estudiar. Es el caso, creo que era el 8-1 en Arraiján, durante las elecciones del 2019. Se comprobó el fraude, hubo un fraude. Podemos llamarlo así porque hubo una impugnación a la proclamación del candidato, creo que era Valencia, de apellido Valencia, no recuerdo el nombre, Ricardo Valencia, creo que se llamaba. Él fue proclamado en la Junta de Escrutinio Circuital de Arraiján y en contra lo impugnó la hoy día diputada Marilyn Vallarino. Creo que ambos eran del mismo partido, Cambio Democrático, y hubo toda una serie de repercusiones que están hoy en día, que trajeron consigo hoy en día artículos nuevos del Código Electoral, ¿verdad? En los circuitos ese era un circuito plurinominal, ¿verdad? Donde el presidente de mesa, que es quien tiene que tener el acta de votación, ¿verdad? Él voceaba un número, una cifra, y la captadora, que no forma parte, ¿verdad?, de quienes tienen que autenticar o firmar el acta de proclamación, es un funcionario del Tribunal Electoral que lo coloca como ayuda, ¿verdad?, a esas juntas circuitales plurinominales, captaba, ¿verdad? No se llegó a determinar si era el presidente que voceaba un número errado o era la captadora quien captaba un número errado. Lo cierto es que en la auditoría que ordenó el Tribunal Electoral hubo una diferencia de votos sobre el acta de proclamación del señor Ricardo Valencia, que no lo favorecía a él como había sido proclamado, sino que favorecía, auditada por el Tribunal Electoral y comprobada, verificada por el Tribunal, que favorecía a la diputada Marilyn Vallarino. Por una diferencia de muy pocos votos, no más de 100 votos, entre uno y otro. Creo que era menos de 100 votos, pero realmente se comprobó, no era un acta, 2 actas de mesa, 3, 5, eran muchas actas de mesa que tenían estos errores en la captura de datos. Entonces, la prueba que pidió la diputada Marilyn Vallarino fue fue una certificación de la captura de datos. Cuando ella pidió esa certificación, ella pudo corroborarlo con las actas de mesa que ella tenía, que tenían sus representantes de mesa, contra lo que se había captado en el sistema, versus lo que estaba en el acta de proclamación y no coincidía. Entonces, yo creo que podemos rescatar como parte de la docencia, pues para los candidatos, precandidatos y los miembros de su colectivo y de todos los ciudadanos, ¿verdad? Es realmente que cuando tenemos un representante de mesa, cumpla la función de ya sea anotar o tener o sacarle copia, tomarle foto, ¿verdad?, al acta de mesa. Es sumamente importante el representante de mesa, porque de allí partió precisamente
la impugnación de la diputada, de la hoy en día diputada Vallarino. Porque ella contaba, no en el momento que habían proclamado a Valencia, fue después. Como a las 9 de la noche llega su representante en la circuital, que ya ella tenía todas las actas de los representantes de mesa, ella las tenía en la circuital. Y cuando ella vio, o sea, eso tomó un tiempo, ella vio que no coincidía, ella dice, yo gané, o sea, ella cuando llegó al centro político, la diputada Marín Vallarino le dice, ganamos, o sea, usted ganó, diputada. Y dice, no, vi que proclamaron a Valencia. Y de allí nació, pues, ella se activó y empezó a todo un trabajo interno dentro de su equipo de verificar acta por acta, después solicitar esta certificación de la captura de datos, que hoy en día en el Código Electoral se les va a dar en cada mesa, no solamente copia del acta de mesa, de programación de cada mesa, sino copia del acta de captura de mesa. Eso está dentro del Código Electoral como un avance, ¿verdad? En este tema, ¿verdad? Precisamente para que no se cometan temas como este. Licenciado, ¿y se hizo alguna sanción contra los infractores? No se pudo comprobar cuál de los miembros de mesa, ya sea de la junta de circuital, si era el presidente, si eran todos, o era la capturadora de datos que no era miembro de esa mesa, no era directiva, ¿no? No se pudo, al final los magistrados dijeron que no se pudo comprobar quién había cometido el delito. Pero sí se subsanó a nivel administrativo, la justicia administrativa, a través de la impugnación, se hizo justicia y se proclamó a quien ese poder público que emanó del pueblo, escogiendo a la diputada Vallarino, se le hizo justicia. Recordemos el artículo 2 de la Constitución. El poder público emana del pueblo y será ejercido a través del órgano ejecutivo, legislativo, judicial. Pues esa voluntad del pueblo se vio pues reflejada en la justicia administrativa, dándole a quien realmente el pueblo le dio la autoridad para ser su representante en la Asamblea Nacional, como diputada, hoy en día la diputada Marilyn Vallarino. Okay. Este Licenciado. es un caso de estudio, que ya le digo, tuvo consecuencias dentro de la hoy legislación, dentro del hoy Código Electoral, ¿verdad? Ok, licenciado, aquí hay una pregunta sobre hacer reuniones en casa. Dice, reunirse donde un simpatizante, reunir personas y hablar de la intención política. Dice, ¿qué se puede mostrar en esas reuniones? ¿Qué se puede realizar? O sea, entendemos que, no sé si nos puede ampliar un poquito de eso. Ok, lo que usted puede hacer es promover su candidatura, o sea, su propuesta política. ¿Verdad? Usted puede hablar libremente de lo que usted está promoviendo, con por qué lo deben escoger. No de por qué el otro no, sino porque yo soy la mejor opción. Okay. ¿Verdad? Es su propuesta política lo que debe abanderar pienso yo, su reunión, ¿verdad? Política. Su Sí, organización, su equipo de trabajo. Nosotros nos ponemos a su disposición como Fiscalía General Electoral, ¿verdad? Para hablarles sobre los temas de delitos, faltas y contravenciones electorales. claro. Para que no cometan precisamente ningún delito, falta o contravención durante la época electoral en la cual estamos, ¿verdad? Okay. Es la parte preventiva. Recordemos el primer numeral del artículo 144 de la Constitución, que habla sobre nuestras funciones. Salvaguardar. Este verbo salvaguardar nos permite realizar, ¿verdad?, capacitaciones para prevenir, ¿verdad?, que se cometan delitos y contravenciones electorales. Ok, siguen preguntando sobre las caminatas que se están haciendo en los circuitos. Los aspirantes están en este momento pues presentándose. Preguntan si se puede usar la ropa del partido en la caminata, en las reuniones. O sea, son preguntas importantes, licenciado. Por eso es que quisiéramos, mira, porque la gente no queremos incumplir, obviamente. Claro, ¿no?
Recordemos que este es un tema del decreto que está en el decreto 29 que le vamos a facilitar hace un momento. Ok, En un excelente. momento, al final de la presentación están los 2 códigos QR que ustedes pueden tomarle foto y descargarlo en sus equipos, ¿verdad? Pero sí, realmente acá, y aquí hay una pregunta también sobre el tema. Dice, perdone la insistencia, la señora Guadalupe, de un momentito para ubicar la pregunta. La señora médica preguntaba era que si alguien se hace pasar por discapacitado, si es un delito y si eso se denuncia. Bueno, en el Código Electoral no hay nada como suplantación de una discapacidad. Hablamos de suplantación de identidad, ¿verdad? Pero de la discapacidad no. Tiene que tener, los discapacitados tienen su carnet de discapacitado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que los identifica, ¿no? Ok. La señora Guadalupe. Había otro tema, aquí lo vi, no lo logro ubicar, creo que era la señora Guadalupe. Ortega dice que se entiende como veda electoral el mismo periodo de tiempo para todos los partidos o la veda es por cada partido individualmente. La veda, ok, estamos en un periodo de veda, ¿verdad? Electoral, y en la cual se suspende cuando los partidos, cada partido político entra en sus internas, ¿verdad? Ajá. Y eso lo podemos ver cuando se publica en el boletín electoral, precisamente el periodo que se abre, pues que se aprueba pues el periodo para interna de cada partido político. Entonces, puntualmente, ingeniero, en este momento de la fecha, el día de hoy, Movimiento Otro Camino no está en veda. Si ustedes no están en un periodo ahorita electoral para escoger sus autoridades internas, no. Ustedes están no sé si están o no en periodo interno. Ok, en este momento se está haciendo el proceso para elegir ya oficialmente a los aspirantes que van a ser los precandidatos por el partido, o sea que internamente no están en veda. No estamos en veda. No están en veda. O sea, esas prohibiciones no están activas para ustedes en este momento. Bueno, a la pueden fecha. hacer publicidad, pueden hacer encuestas, pueden promover su plan de trabajo, todo eso lo pueden hacer. Ok, hoy 9 de mayo del 2023, para los que están oyendo esto después, otros días, ¿no? No se vayan a equivocar. Ok, dice, seguimos leyendo. Hay bastantes comentarios, licenciado. La verdad que lleva muy bien la reunión, porque está la gente aquí activa. Dice, sobre el ejemplo que puso del fraude, si no se puede detectar quién fue el responsable de alteraciones de números, entonces hay una falla en el proceso. ¿Por qué debe haber una trazabilidad? ¿Por qué debe haber una trazabilidad en el mismo? Es un comentario de la señora Yeigenia. Estamos en veda, ya se contestó. Ok, internas hasta el 2 de julio, perfecto. Dice, ok, creo que eso lo contestamos. ¿Pueden nuestros candidatos poner vallas publicitarias como actualmente otros partidos los están haciendo? Respondo a la pregunta. Sí, esta es hay una dos pregunta. preguntas ahí en el aire. Uno sobre la trazabilidad es transparencia, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que queremos tener seguridad, pedimos transparencia hacia el ente electoral y eso es lo que requerimos. Queremos tener las pruebas. Precisamente por eso también hemos visto y hemos superado el tema de la quema de las boletas de votación, ¿verdad? Y se le entrega entonces a cada, eso es desde hace muchos años, se entrega copia del acta de proclamación de las mesas de votación, ¿verdad? De los resultados de la mesa. Ahora se va a entregar en los circuitos plurinominales que tengan este apoyo del Tribunal Electoral, el acta de captura de esos datos, precisamente para que haya más transparencia en el sistema y haya más trazabilidad para los candidatos en el momento de la votación. En cuanto me decía sobre lo de la veda, la última pregunta era que si pueden poner vallas publicitarias o anuncios en, aprovecho y hago la consulta también, anuncios en redes sociales. bueno, no están en veda.
repito, no están en veda si ya están en campaña interna. Entonces se rigen por el decreto 29 que los Decreto habilita, 29. ¿no? Señores, a todos los miembros aquí tenemos que leer el decreto 29. Vamos a continuar para que lo puedan descargar y lo puedan tener. Realmente el decreto 29, este es el código electoral, ¿verdad? Es bastante grueso, pero el decreto 29 solito es un poco más grueso que el código mismo. Wow. Y los decretos reglamentarios tienden a ser prácticamente otro código electoral. O sea que estamos hablando que es bastante documentación, pero el decreto 29 es la base de muchos de ellos, ¿verdad? Okay. Así que se los obsequiamos para que lo tengan por lo menos de manera digital. El código electoral de por sí cuesta $20, creo, que valen el impreso en el Tribunal Electoral. Aquí lo pueden descargar de manera gratuita escaneando el código que le vamos a presentar al final. Continuamos porque... Muchísimas gracias, señor Javier. Sí, sabemos, quedaron algunas preguntitas, pero si tienen las vemos al paciencia, final. Las podemos ver al final. las vemos al para final avanzar. para poder continuar. Sí, por ¿Cómo favor. se puede denunciar? Básicamente hay tres maneras de denunciar. Uno, presentándose directamente a la sede de la Fiscalía General Electoral. Tenemos 4 oficinas a nivel nacional. Como les indicaba al inicio, en Panamá, en el corregimiento de Bellavista, en Marbella, calle 54 Este, PH Arangorillac, piso 1, se encuentra el Centro de Recepción de Denuncias. Pueden llamar también al 507-8100. En el segundo distrito jurisdiccional tenemos oficinas en Veragua, Ciudad de Santiago, calle Sexta, Avenida Quinta, Escuela Normal, Juan Demóstenes Arosemena. El teléfono es 935-1080. En el segundo distrito jurisdiccional también tenemos una oficina en la provincia de Los Santos, como le indiqué hace un momento, en la ciudad de Las Tablas. Ahí tenemos una secretaría judicial en la avenida Doctor Belisario Porras, Plaza Andrés, local 7. El teléfono es 726-0290. Próximamente vamos a tener una oficina en Panamá Oeste. Todavía no tenemos la plaza ubicada, pero vamos a tener una fiscalía en Panamá Oeste, una oficina de la Fiscalía General Electoral en Panamá Oeste. La segunda manera de denunciar, que lo pueden hacer accesando a través de sus dispositivos móviles, en cualquier lugar donde tengan acceso a su red o a internet o a datos, o a través de la página web en sus computadoras también, pueden hacerlo accesando a través de la página www.fiscalia-electoral.gov.pa en la sección denuncias. Pueden hacer la práctica en este momento entrando desde sus celulares o computadoras, ¿no?, a www.fiscalia-electoral.gov.pa, sección denuncias, y van a ver la imagen que tienen en pantalla. Ahí van a poder relatar los hechos escribiendo, y como les indiqué hace un momento, por lo menos describiendo en modo, tiempo y lugar, ¿no?, los hechos que ustedes creen que constituyen un delito o una contravención. Incluso si no conocen la competencia, por lo menos relatarlo. Nosotros le damos traslado al Tribunal Electoral si es una denuncia de una falta, ¿verdad? Ahí es obligatorio que indiquen la provincia, el distrito, el corregimiento, ¿verdad? Para poder, como les indicaba, establecer la competencia, ¿no?, en cuál de los 3 distritos jurisdiccionales corresponde, ¿verdad? Pueden adjuntar archivos, ya sea con imágenes, audios, videos, ¿verdad?, directamente a la autoridad competente, a la Fiscalía General Electoral. Pueden obviar, si desean, poner su nombre, ¿verdad? Pueden presentar la denuncia de esta manera, a través de la página web, de manera anónima. Si desean, pueden colocar su correo electrónico, ¿verdad?, para enviarle copia de la misma o darle seguimiento, si desean darle seguimiento a su denuncia.
La tercera manera de denunciar es a través del Centro de Atención Ciudadana, llamando al 311. El 311 va a tomar su denuncia, pero tienen que identificarse, no es anónima. En el paso 1 del Centro de Atención Ciudadana, ellos de inmediato le van a pedir en el paso 1 que registre su caso, ya sea a través de la app, a través del sitio web, a través del 311, pero le van a pedir de manera inmediata su nombre, teléfono, lugar de residencia. Tenemos también, no una cuarta manera, pero queremos presentarle a ustedes, porque sabemos que es un movimiento que nacieron de los independientes, de los ciudadanos independientes, y los apoyan también ciudadanos que no están inscritos en su colectivo político, en su partido político Movimiento Otro Camino. La Fiscalía General Electoral trae como un avance a la justicia electoral los enlaces electorales. Este artículo 741 fue el más votado en las reformas al Código Electoral. Tuvo 68 de los 71 votos. Realmente no, esos 2 votos que faltaron fue porque no estaban en ese momento para votar, pero tuvo la mayoría de votos en ese momento de la Asamblea. Se crean con la finalidad de colaborar con las funciones constitucionales y legales que hemos visto de esta institución, siendo un enlace con la sociedad y los partidos políticos. Van a ser ciudadanos nombrados, van a ser funcionarios realmente, perdón, nombrados ad honorem de manera permanente por el fiscal general electoral. Estarán compuestos por ciudadanos que no estén inscritos en ningún partido político y que no hayan sido condenados por violación a los derechos políticos. La función principal de ellos es ser observadores, como ven en pantalla, y colaboradores de la Fiscalía General Electoral en cuanto a las violaciones de las normas electorales, delitos y contravenciones, velando por su cumplimiento, especialmente los relacionados con la Ley 184 del 2020, conocida como la Ley de Violencia Política de Género. Aquí me gustaría hacer una pausa y explicarle un poquito más sobre la Ley de Violencia Política de Género, ya que es la primera vez, somos el tercer país, ¿verdad?, que cuenta con una ley de violencia política de género. Ecuador, México y Panamá ahora. Pero esta ley necesitaba que fuera incluida dentro del Código Electoral, ¿verdad? Para ello, la Fiscalía, en el primer debate en la Comisión de Gobierno, promovió con el apoyo del movimiento de damas, de mujeres y activistas de partidos políticos, de la presidenta de la Comisión de Género del Colegio Nacional de Abogados, las miembros de Aparlexpa, ¿verdad?, de FONAMUC, promovieron diferentes artículos. 2 artículos con varios numerales, que se los voy a mencionar. El primero es el artículo 528, perdón, el 519, en su numeral 3, que tutela la violencia política, que no suceda violencia política de género. Y dice, quienes impidan o dificulten a un candidato a postularse en un cargo interno de un partido político o de elección popular. El 523, numeral 6, quienes ofendan, amenacen, acosen políticamente, discriminen u obstaculicen a un cónyuge o familiar de hombres y mujeres que participen en una precandidatura o candidatura hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad con la finalidad de restringir su participación en el ejercicio del sufragio. El numeral 7 de este mismo artículo indica que quienes impidan
que el ejercicio del sufragio se desarrolle en condiciones de igualdad. El numeral 8 dice, quienes discriminen a la mujer en estado de gravidez en el ejercicio de sus derechos políticos. Y el artículo 528 nos dice, quienes restrinjan los derechos políticos de hombres o mujeres debido a las costumbres o tradiciones indígenas y a los tratados y convenios internacionales sobre la materia. Esto va alineado directamente a la ley de violencia política, ley 184 del 25 de noviembre del 2020. Los enlaces electorales van a vigilar, van a velar, ¿no?, como colaboradores de la Fiscalía General Electoral en el incumplimiento o violaciones específicamente a estas normas, ¿verdad? Ya sean delitos o contravenciones electorales. Las que les he hablado en este momento son delitos electorales, ¿verdad? Que tienen como pena la privación de la libertad. Estos enlaces electorales, que son una figura parecida, pero no igual, a los delegados electorales del Tribunal Electoral. Ahora estos enlaces electorales, que es una nueva figura, tendrán los mismos fueros penales y laborales electorales establecidos en los artículos 305 y 315 del Código Electoral. Nosotros invitamos a los ciudadanos, a todos los ciudadanos que no estén inscritos y que no hayan violado o hayan sido condenados por la infracción de delitos electorales, de los derechos políticos de ciudadanos, a que se unan, ¿verdad?, y formen parte de los enlaces electorales. La Fiscalía General Electoral les brindará entrenamiento en la inducción en temas de derecho electoral, manejo de crisis, mediación, primeros auxilios, seguridad personal, ética del funcionario público, sobre datos personales, y los estaremos actualizando continuamente en temas jurídicos electorales. La ciudadanía podrá apoyarse en los enlaces electorales, pues ellos los dirigirán o tomarán las denuncias con los fiscales electorales en los 3 distritos jurisdiccionales. Y como les indiqué anteriormente en pantalla, pueden ver, voy a cerrar mi cámara para que puedan tomarle foto y escanear los códigos QR que les regala la Fiscalía General Electoral para que puedan descargar el decreto 29 de mayo del 2022 que reglamenta las elecciones del 2024. Y también tienen el código electoral que pueden descargarlo escaneando los 2 códigos QR que ven en pantalla. Sin más, podemos abrir espacio, arquitecto de la Cruz, para algunas preguntas, poder resolverlas mientras los demás puedan tomarle foto al código, ¿no?, a los 2 códigos que le estamos obsequiando. Muchísimas gracias, licenciado, por esta tarde tan llena de información. Muchas consultas fueron atendidas. Aquí, pues personas también presentándose. Dice, quedan algunas preguntitas más. Quería hacer una observación. Aprovechen, por favor, utilicen el código QR que nos está facilitando hoy la Fiscalía. Este código, licenciado, ¿dónde se consigue también adicional, por si alguien lo quisiera en físico? ¿Dónde se compra? Licenciado. Bueno, me dejas. Sí, el Tribunal Electoral ha impreso un libro parecido al Código Electoral con el decreto 29. Podrían ir al Tribunal Electoral si tienen, porque ya le digo, es un libro, un documento bastante extenso. Si lo tienen disponible, pues me imagino que lo venderán, no sé si lo venden o no. El Código Electoral sí lo venden en 20 balboas. El decreto 29 no sé, pero
lo pueden descargar también del boletín electoral, de la página del Tribunal Electoral, en la parte de boletines electorales. Lo pueden descargar también ubicando el decreto 29 de mayo del 2022. Pueden descargar ese decreto. También lo pueden hacer escaneando el código y se descarga de manera automática. Ok. Licenciado arquitecto de la Cruz, también podemos enviarle el link. Si es más fácil para ustedes, le podemos enviar el link a usted para que usted lo pueda colgar en su plataforma, ¿verdad? Claro, y lo puedan claro. descolgar directamente de allí. Claro que sí, licenciado. Para los que llegaron tarde y de repente pues se perdieron todo, esta sesión ha sido grabada y estará en el portal de la Escuela de Formación y Liderazgo del Movimiento. Los que ya los que ya la han visitado y han podido ver los cursos, pues pueden ver el trabajo que venimos haciendo, buscando siempre brindar docencia, y hoy estamos sumamente agradecidos con la Fiscalía y el licenciado Herrera por la información que nos ha brindado. Próximamente ya estará en el portal, los invitamos a que visiten el portal. Haremos el enlace, licenciado, para que también desde el video, abajo con el enlace, puedan accesar a esta información. El decreto que mencionó varias veces es muy importante. Los invito también a que se lean el decreto y ahí todavía van a poder atender muchas más de las dudas que hoy muy abiertamente el licenciado nos ha ayudado a ir esclareciendo varias de ellas. Así que ya saben, el portal de la escuela es otrocamino.org/escuela, se registran y pueden ver este curso nuevamente. Última indicación, y yo le hago la pregunta a usted, licenciado, con el tema del certificado que nos mencionó, ¿cómo sería la solicitud para tenerlo, para obtenerlo? Hay varios que están interesados en el certificado de participación. Los pasos a seguir son que directamente desde la escuela que usted dirige, ¿verdad? Nos manden un listado. Nosotros hemos estado verificando, el personal de la oficina ha estado verificando las personas que han entrado en el chat, ¿verdad? Pero simplemente por el hecho de cuando usted nos mande la lista, poder emitir los certificados. Esperamos pues de parte de ustedes que nos manden el listado con el nombre escrito de manera correcta para entonces nosotros emitir el certificado y enviárselo a ustedes, ¿verdad? Ok, bueno, entonces para los que están aquí en vivo el día de hoy, 9 de mayo a las 2:48 de la tarde, estoy aquí poniendo, les voy a pedir que envíen al correo de formación @otrocamino.org su nombre, su apellido y su número de cédula a esa dirección, indicando que participaron del evento del día de hoy. Estaremos recibiendo por el día de hoy hasta las 6 de la tarde, ojo señores, hasta las 6 de la tarde, que nos envíen el correo a formación@otrocamino. Ahí vamos a captar la lista y se la vamos a hacer llegar al enlace de la Fiscalía para que ellos pues muy diligentemente nos emitan los certificados a todos los que participamos el día de hoy. Esta indicación, salvo que el licenciado me diga, no se extiende a los que ya lo estén viendo de manera ya grabada, solo para los que estuvieron en vivo el día de hoy, ratificando con las personas de la Fiscalía que estuvieron viendo la participación de los que están aquí hoy presentes. ¿Sí? Así que... Es así, correcto. Gracias, licenciado, por la aclaración. Por favor, quería apoyarles, aportar un poquito más para, no sé, de repente puede que haya quedado algunas dudas. Quiero apoyarles un poco más en el tema de cuando se ejerce coacción, se obliga a subalternos, ¿no? a través de listas, que se emita presión pues, a un empleado, ya sea de empresa pública o privada, ¿verdad? Que participe en cualquier acto de campaña. Vamos a explorar algunos elementos de convicción básicos que tenga la fiscalía o el fiscal electoral para ir constituyendo, formándose esos elementos mínimos de convicción para imputar a una persona, ¿verdad? Por ejemplo, si nos presentan una denuncia de que
pues lo están obligando a ir a un acto de proselitismo político, una marcha, y la persona pues realmente no quiere ir y el jefe, porque tiene un cargo de mando o jurisdicción, lo quiere obligar. Nosotros podemos iniciar la investigación con la denuncia por la parte afectada. Nosotros verificamos, podemos llegar a verificar las listas de asistencia, podemos realizar entrevistas, verificar correos electrónicos. Todo esto también lo puede aportar el denunciante, ¿no? Fotos, chat, video, como les he mencionado. Otros ejemplos, por ejemplo, de elementos de convicción para algunos tipos de delitos, como quienes les coarten la libertad del sufragio mediante la coacción, intimidación o cualquier otro tipo, algunos elementos de convicción que busca o puede llegar a buscar un fiscal, puede ser, por ejemplo, como les indiqué, modo, tiempo y lugar, declaraciones del sujeto, de testigos, verificación de la identidad de las partes, que este tipo de delito de coacción, intimidación, para coartar la libertad del sufragio, debe darse específicamente en el tiempo en que se emite el sufragio, durante las elecciones, más que todo las generales, ¿verdad? Entonces son algunos de esos elementos que la Fiscalía busca. Definitivamente que para el ciudadano podría denunciar y presentar alguno de ellos como prueba. Indicar testimonios, a quién se le puede tomar testimonio, cosa de apoyar, no de que el ciudadano realice la investigación, pero sí de aportar pruebas básicas para que la Fiscalía pueda llevar a buen puerto las investigaciones que conlleven a una imputación o acusación y posteriormente, según lo que indique el juez, pues a una condena según su sana crítica. Así que doy por terminada mi participación y esperamos pues que en un próximo evento, como jefe de la Oficina de Capacitación Ciudadana de la Fiscalía General Electoral, espero que les haya servido a todos, ¿verdad?, esta capacitación, y ponemos, esto es bien importante y quisiera que todos los presentes lo escuchen bien. Ponemos acá a disposición de cada uno de ustedes y del partido, capacitaciones como esta a nivel nacional. A nivel nacional. Si ustedes desean, a través del licenciado licenciado Luis de la Cruz, directamente canalizarlo a través del partido y que ellos nos manden un cronograma de las capacitaciones, ya sea presenciales o virtuales, a nivel nacional, que ustedes deseen, nosotros estamos en la disposición de brindarles capacitaciones como esta a nivel nacional. Todas las capacitaciones que ustedes deseen. No crean que porque están en David Chiriquí no podemos darle una capacitación presencial allá. Podemos hacerlo porque lo estamos realizando a nivel nacional. Si ustedes desean una capacitación en Panamá Oeste, la van a tener. Si la desean en Pedregal, la pueden tener. Si lo quieren hacer llamando directamente a la oficina de la Fiscalía General Electoral, nuestra oficina 507-8196, es el teléfono, lo pueden hacer. Directamente lo pueden hacer. Pero también lo pueden hacer canalizándolo a través de la oficina de capacitación del partido, para que de una manera más organizada se pueda realizar. Lo importante es que ustedes sepan que la Fiscalía de manera preventiva les está en la disposición de llevarle estas capacitaciones. A través del jefe de la Oficina de Capacitación y Enlace Ciudadano, mi persona, a través de fiscales. Ya yo no soy fiscal, ahorita estoy encargado de la Oficina de Capacitación y Enlace Ciudadano, pero a través de los fiscales que le puedan, ya sea administrativos o penales, que le puedan contestar de manera idónea, ¿verdad?, resolver sus consultas, absorberlas. También los insto, arquitectos de la Cruz,
que recoja las consultas que han quedado por responder, si las hay, o si que tienen algunas dudas adicionales, que se les hagan llegar, o las que están en el chat, y nos las hagan llegar a nosotros. La pueden canalizar a través del arquitecto de la Cruz, y con gusto nosotros les vamos a dar respuesta de manera idónea. Igual, las que ustedes quieran hacer, o los que vean este video más adelante, pueden hacer ya las consultas, ¿verdad?, a la Oficina de Capacitación de la Fiscalía General Electoral, o a través de la Oficina de Capacitación del partido. La idea es poder darle respuesta a sus dudas, señores. Que ustedes tengan de manera directa una respuesta a sus dudas, que no se vayan con las dudas. No es la idea de nosotros que ustedes queden con dudas. Si hubo alguna que no haya quedado respuesta, las aceptamos que nos las hagan y les respondemos, precisamente para que no quede duda al respecto. Y queremos poner a su disposición, nuevamente se lo repito, por la importancia que nosotros le damos a este tipo de capacitaciones, ponemos a su disposición este tipo de capacitaciones a nivel nacional. Licenciado, muchísimas gracias por esta información. Quisiera darle un poco de orientación también a los miembros. Obviamente, como ciudadanos, ustedes tienen la potestad de dirigirse directamente a la entidad. Nosotros, por parte del partido, pues ya hemos hecho la solicitud a la Fiscalía para ser parte de el roster de capacitaciones que ellos van a estar dando, y nuestra intención es poder canalizarlas todas y tenerlas a disposición de ustedes en el portal de la escuela, en la medida en que se vayan dando, para que cualquier miembro del partido pueda accesar al portal posteriormente y seguir su capacitación. No les puedo pedir o no los puedo obligar a que no lo hagan por gestión propia, pero sería ideal si lo podemos hacer a través del partido, para poder asegurarnos de que se mantengan todas entonces en el portal, y que la Escuela de Formación y Liderazgo sea un foco de docencia para la membresía del partido, y así todos ir creciendo. Así que quisiera complementar eso, licenciado, pues para tratar de tener un orden, pues, y que todo se pudiera, de ser posible, canalizarse a través de la escuela en mi persona y el correo que se está compartiendo con todos ustedes. Muchísimas gracias. Claro que sí. Es el ideal, de una manera coordinada, y bueno, estamos a sus órdenes y a su disposición desde la Fiscalía General Electoral, en nombre del doctor Dilio Arcea Torres, nuestra máxima autoridad fiscal general electoral. Créame que está en su disposición y en la disposición de todos los funcionarios de esta institución, servirles a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciado. Un saludo al señor fiscal y gracias a todos los que colaboraron y participaron el día de hoy. Que tengan muy buenas tardes, y ya saben, estaremos recibiendo los correos para gestionar la lista de participantes en vivo del día de hoy, 9 de mayo, y que puedan contar con su certificado de participación en este taller del día de hoy, dictado por la Fiscalía y el licenciado Herrera, al cual estamos sumamente agradecidos. Muchas gracias y buenas tardes.